bienvenidos a una nueva charla del ciclo de breves conferencias del Centro Numismático. Hoy nos toca presentar al licenciado Pablo Kubasca, Pablito para los amigos, que nos va a dar una conferencia que dio hace muy poquito en la Academia Argentina de Numismática y Medallística y que tuvo muy buena repercusión. Lamentablemente yo soy uno de los que no la pude ver y me han dicho que estuvo muy bien y entonces le pedimos si nos podía hacer el favor de repetirla ahora para el ciclo este. Bueno, la conferencia se llama La trastienda de la moneda metálica y calculo que todos habrán leído más o menos de qué trata. Habla sobre cómo es todo el trasfondo para conseguir los metales nobles para poder acuñar las monedas. Así que imagino que debe ser muy interesante. Bueno, ahora sí, ya no los demoro más, los dejo con Pablo. Pablito, cuando quieras podés ya compartir pantalla y arrancar. Les solicito, por favor, tengan a bien apagar los audios para que no se acoplen con el de Pablo, y si quieren apagar las cámaras también, total, hasta el final de la charla no las vamos a usar, después las prenden y podemos conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias y vamos a arrancar, como yo suelo hacer, con un homenaje a nuestros ancestros, los premios Nobel. Y ahora vamos a ver lo que no se ve detrás de la moneda metálica. La idea de esta charla fue tener una mirada diferente, no solo de la moneda individual, de lo que estamos más acostumbrados, sino todo el esfuerzo que significa conseguir el metal y arrancar desde la minería y todas las etapas, porque una vez que está conseguido el metal también hay que transportarlo. El transporte es bastante complicado con las particularidades que tiene, el uso que se le dio, los recursos que hubo para diluir la cantidad de metal noble y conseguir hacer más monedas, que terminó siendo un problema, y también por qué sería inviable el bimetalismo, como fue en un momento con la Unión Monetaria Latina una idea de sostener la paridad entre el oro y la plata. Y también vamos a ver unos mitos sobre el cine con relación al oro. Y para empezar, el oro y el cobre son los dos metales que tienen un color diferente, o un color no gris, que eso fue lo que llamó la atención de los ancestros, y así empezó la producción y la búsqueda de estos metales en las minas famosas de la antigüedad y de la leyenda, las de Ofir, las de Timná, las del Valle del Indo. Y los ancestros, el primer metal que usaron fue el cobre, primeramente para hacer elementos para la nobleza, para mostrar prestigio, y esto es la cabeza de un mazo ceremonial del Centro Arqueológico de Can Hasan en Turquía, que tiene 7000 años. Y el cobre, en el tercer milenio, que fue cuando comienza el periodo histórico calcolítico, fue un bien muy buscado, con mucha demanda, y con los pueblos del Mediterráneo oriental fue un comercio muy intenso.
y el cobre se vendía en unos lingotes rudimentarios fundidos de alrededor de 30 kilos, con un peso bastante homogéneo, que en la época conseguir el estándar de peso era muy importante, y fue característico de la flota, el transporte de las flotas minoica y chipriota. Y estos lingotes de piel de buey o los talentos de Kiftiu fueron conmemorados en una moneda de Chipre, por lo importante que fue en ese periodo. Y también lo atestiguan los hallazgos arqueológicos. Arriba vemos la foto de un barco que transportaba ánforas con vino, aceite de oliva, y al centro están alineados los lingotes. Y esta era la forma característica que tenían. El oro es un poco más tardío. Los primeros hallazgos son de la necrópolis de Varna. Varna es en la actual Bulgaria, en las costas del Mar Negro, y esta necrópolis tiene entierros ceremoniales con ornamentación en oro, y estaba destinado directamente a la nobleza, a los reyes o a los líderes de la época. Y son del 4600 al 4000 antes de Cristo. Este yacimiento arqueológico es el que tiene la mayor cantidad de objetos de oro que todas las otras culturas antiguas juntas. Y si hablamos del oro, no podemos dejar de mencionar a los egipcios, que para los egipcios fue un material indispensable para la nobleza y los sacerdotes. Y también fue un elemento que en toda la antigüedad se usó como pago de tributo. Y acá vemos a los nubios llevando tributos al faraón. Esto es de la época de Tutmosis I. El uso de la plata es mucho más tardío, es de mediados del segundo milenio, y se usó mucho en los pueblos de la Mesopotamia hasta que llegó a Egipto. En Egipto la plata fue tan escasa que hacia fines del primer milenio hasta se hicieron sarcófagos en plata. El que se muestra ahí es del faraón Sheshonq, hacia el 890 a.C. Y si hablamos de metales, hoy lo llamaríamos commodities. Y como hoy no solo los metales son commodities, en la antigüedad eran el oro, la plata, el cobre, el estaño, después se sumó el hierro, los cereales, trigo, cebada, arroz, las gemas, el ganado, telas, aceite de oliva, vino, la miel, la cera y los esclavos, que en esa época la esclavitud era normal, y hoy lo que reemplazaría sería las fuentes de energía. ¿Por qué? Porque con esa energía, con los esclavos, se hacía todo el trabajo de la producción minera. Y tanto en la antigüedad como en la actualidad se necesitaba hacer los acuerdos con los pesos estandarizados, y después aparece la necesidad de un elemento que sea de rápido reconocimiento, de gran aceptación, y es como surge la moneda. Y la moneda surge con estos metales que se producían. Y el problema que acompañó a los pueblos antiguos hasta la Edad Moderna fue que la producción de bienes y servicios
crecía a un ritmo mucho más rápido que la producción de metal. Entonces siempre, al crecer el comercio, siempre requirió más metal para hacer moneda. Pero el proceso de extracción nunca lo pudo acompañar. Y una vez que surge la moneda, el oro, la plata y el cobre son los metales con mayor difusión. Se establecen paridades, múltiplos y fracciones, y la aparición de la moneda es lo que también va a ayudar a mejorar las técnicas metalúrgicas y de la preparación de las mismas monedas, de los cuños y todo el sistema de acuñación. Como ocurre hoy, en la antigüedad también se necesitaba hacer el desarrollo de la mina. Había que encontrar dónde estaba la manifestación del metal, conseguir alguien que supiera técnicas de extracción, conseguir herramientas, conseguir los trabajadores, una vez que se sacaba el material, cómo se iba a procesar. Había que acumular combustible para fundir y refinar, conseguir las herramientas, y todo eso tenía un costo y necesitaba también un periodo de desarrollo. Por eso la minería y la extracción y refinación de metales nunca pudo acompañar el desarrollo del comercio, el crecimiento del comercio. Las primeras fuentes de metal, de oro, de la aleación natural de oro con un porcentaje minoritario de plata y cobre, el electrum, se saca de las pepitas. Y las pepitas son de origen secundario. El yacimiento primario es una veta con oro, plata, con los metales, que se va erosionando, son transportados por los ríos y donde tiene menos capacidad de transporte se va depositando. La técnica de extracción era bastante sencilla porque la gente con un plato iba lavando arena y grava en el río y el oro, como era muy pesado, se separaba fácilmente. Cuando esos yacimientos secundarios se fueron agotando y había necesidad de conseguir más metal, no hubo más remedio que buscar esos metales en la mina. Y los primeros yacimientos que se explotaron fueron los yacimientos de los betiformes, que eran yacimientos de bastante, comparados con los de hoy, eran yacimientos de alta ley. En general se sacaban 10-15 gramos de oro por tonelada. Hoy hay algunos lugares que explotan oro con menos de 1 gramo por tonelada. Y el trabajo en las minas era muy precario, inicialmente realizado solo por esclavos, y con herramientas rudimentarias, con madera, cobre, piedra, y después con bronce, y más tarde con hierro. Se hacía una galería en el subsuelo o en el interior de una montaña, se iluminaba con una lámpara de aceite, y cada tanto se sostenían las paredes y el techo con tabiques de madera. Este trabajo, recién después del crecimiento, empieza a especializarse, sobre todo en la región sur de Alemania y el norte de Austria, y en Eslovaquia, donde se apreció el trabajo y se lo consideró un trabajo especializado.
siguiendo un poco la historia, lo que se muestra acá son las famosas minas de Laurión en el Ática, que fue lo que permitió el desarrollo de Atenas. Y ahora vamos a empezar a tener un poco más de idea de las cantidades que están involucradas en estos trabajos. En la antigüedad se explotaban los yacimientos betiformes, eran vetas de cuarzo aurífero, donde se podían sacar entre 10, 15, excepcionalmente 20 gramos de oro por tonelada de material removido. En esa época no existía mecanización y todo se hacía con pico pala y el material se cargaba en canastos, se molía en un molino de piedra movido por una noria, y acá empezamos a jugar con las cantidades. Para obtener 1 kilo de oro fino en estas vetas de 10 gramos por tonelada, había que remover 100 toneladas de mineral. Y para mostrar en este ejemplo del escudo español, con 1 kilo de oro se podían hacer 322 escudos y había que remover 100 toneladas de material, de beta. Y como se hacía en la antigüedad, hoy los mineros artesanales, los que en Centroamérica buscan obsidiana, en Indonesia azufre, o la minería artesanal del oro, usan estos canastos de mimbre que tienen una capacidad de unos 10 litros. Eso representa en peso de cuarzo aurífero unos 26 kilos. Para sacarlo de la mina, las minas podían tener entre 500 y 1000 metros de galería, había que llevarlo hasta el lugar de acopio, que sería 1 o 2 kilómetros, y después el minero tenía que volver con el canasto vacío. Este canasto, con la ley que, la cantidad de material y la ley que promedio de 10 gramos por tonelada, un canasto podía sacarse 0,2 gramos de oro. Para producir un escudo hacían falta 17 de estos canastos. En el Potosí la ley de la plata era mucho mejor, entre 80 y 150 gramos por tonelada. Entonces este canasto representaba entre 2 y 4 gramos. Para hacer un real de 8, dependiendo de la calidad de la beta, hacían falta 7 o 14 de estos canastos. Y todo este trabajo en el Potosí se hacía barreteando, golpeando con pico y barreteando para arrancar el material de la beta. Recién a mediados del siglo XVIII se introduce el arranque con pólvora negra, pero esto representaba un problema. La pólvora negra enrarecía el aire y dejaba mucho material en suspensión. El problema siempre de las minas fue la ventilación. Entonces es en esta época que ya se empieza a organizar el trabajo en la mina de una manera más actual, con los apuntalamientos y con galerías de ventilación o los piques para ir renovando el aire. Y ahora vamos a otro ejemplo de volumen. En la década de 1620, en Potosí se producía un promedio anual de 7 millones de reales de 8. Eso significaba entre 49 y 98 millones de estos mismos canastos,
y el material que se arrancaba eran entre 1.300 y 2.500 toneladas de material por año. Y todo eso se hacía caminando en un cerro a 4.500 metros de altura, con el canasto cargado, y había que bajar y subir del cerro y entrar en la mina. La idea de mostrar las herramientas para la acuñación a martillo es para que pensemos también un poco que después del trabajo arduo del minero estaba el trabajo del acuñador. Era una persona que estaba todo el día delante de este yunque con el martillo, golpeando para fabricar las monedas. Esta es la Casa de Moneda del Potosí, la más moderna, y el salón principal, y los hornos, y el crisol, donde ahí se fundía la plata y se colocaba en los rieles para después hacer la laminación. Y acá el trabajo era con las norias de mula o por molinos hidráulicos. El problema siempre era, en la antigüedad, la energía. Y este es un promedio de la producción por décadas de la seca del Potosí. Si se llega a ver, acá estamos cerca del promedio de los 7 millones de pesos que tomé yo como ejemplo en la década de 1620. Después la producción decayó bastante y esta carencia, acá hacia comienzo del reinado de Felipe V, se compensó con la gran producción que tuvieron las minas mexicanas. Y acá es un momento de reflexión, porque a pesar de todas las guerras que hubo en el mundo desde la antigüedad hasta ahora, el ritmo de la población siempre fue en crecimiento. Hubo grandes olas de migración, la producción siempre fue mejorando las técnicas, el transporte también fue mejorando, de los barcos a vela, que mejoraron también los diseños, llegó el vapor, y la revolución industrial, la producción creció a un ritmo asombroso que jamás pudo acompañar la producción de metal. Y además, este crecimiento de la economía tuvo sus momentos de fluctuación, con periodos de crisis, inflación, desocupación, corridas bancarias, los quiebres de los bancos, y entonces ya fue imposible mantener, cuando aparece la moneda papel, mantenerle el respaldo metálico. Y vamos a viajar un poco en el tiempo. Esta es un poco la idea de lo que significó los periodos de crisis económica. Con los romanos, una de las culturas más poderosas de la época, el primer aurus que se manda a acuñar es del año 82 a.C. con Sila, que pesaba 1/30 de la libra. Después, con el tiempo, el peso fue disminuyendo. Con Diocleciano llegó a la mitad, 1/60. Y después Constantino, como los áureos ya venían flojos de peso y a veces también de título,
lo sustituye directamente por el solidus, que tenía la 72ª parte de la libra. Ya había bajado más del 50%. Y también, para ilustrar los periodos de crisis y devaluación, mostramos otra moneda que también marcó época, por ejemplo, un histamenón, que en el siglo X contenía 95% de oro. Este ejemplo, que es de Constantino X, de mediados del siglo XI, ya tenía 75% de oro. Y a finales del siglo XI ya hasta se nota por el color que no es una moneda de oro. Este tiene 33% de oro, y son las que se conocen también como monedas de Electrum, que no son monedas de Electrum, son monedas de plata con algo de oro. Y como si fuera poco, cuando teníamos la monedación con oro los valores más altos, plata los intermedios y cobre los más bajos, los países que no tenían oro mantuvieron un bimetalismo con la relación entre el cobre y la plata. Con los periodos en las guerras religiosas y las guerras del Báltico, Suecia tiene una crisis económica, que es donde surgen los billetes papel con respaldo en metálico, y este periodo de inflación lleva a esta, que es el dólar de cobre, de hacer monedas gigantes, esta que llegó a pesar casi 20 kilos, y es el periodo donde también quiebra el Banco de Estocolmo. Y otra vez, con un ejemplo más reciente y más familiar para nosotros, es la moneda de oro española, que en 1497 se define como 3,5 gramos de oro, 990 casi. Cuando Carlos I reemplaza el excelente por el escudo, baja un poco el peso y el título. El escudo definido por Carlos I se mantiene hasta Carlos III, que Carlos III baja el título de 916 a 901. Y no va a ser la última devaluación. Pocos años después, Carlos III baja el título de 901 a 875. Entonces, la moneda española, hasta el fin del periodo colonial y del reinado de Fernando VIII, se devaluó casi 15% en algo más de 300 años. No fue una gran devaluación, si lo comparamos con lo que fueron el histamenón bizantino y el áureo romano. Y cuando llegamos a la Unión Monetaria Latina, este es un periodo de explosión en la producción mundial de oro y plata. En 1849 es la gran fiebre del oro de California. Ya antes, en 1830, había sido en Georgia y Carolina. Y después siguen varias de estas fiebres de oro. La de Australia, la de Nueva Zelanda y la de Sudáfrica. En este momento se establece la Unión Monetaria Latina con una estricta paridad entre el oro y la plata, con la relación de 15,5 a 1.
se establece el franco de plata, 5 gramos de plata 900, y se acuñan estas monedas con Napoleón III. Pero ¿qué sucede? En este momento, las fluctuaciones internacionales obligan a muchos estados a usar la moneda gruesa para los pagos del comercio internacional y su propia deuda. Entonces, devalúan la moneda local, las monedas pequeñas, y mantienen con el mismo estándar la moneda gruesa. Los 5 francos para arriba y el oro mantienen sus estándares, pero la moneda más baja es la que se va devaluando. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, ya explota la crisis y todo se hace insostenible. Y para ilustrar, acá les quería mostrar la relación de los precios del oro y la plata. En la década de 1880, la relación ya no se podía sostener en 15,5 a 1, va 18,6 a 1, y después va creciendo hasta que llegamos a la crisis de los años 20, que explota en los años 30, donde ya la relación plata-oro era de 60 a 1, y por eso termina en la Gran Depresión. Y a partir de ahí, todos los estados empiezan a salir de la convertibilidad o del respaldo oro, y llegamos a nuestros días con las monedas de curso legal, porque un estado no puede emitir moneda que no sea de curso legal, pero no circulante. ¿Y por qué no circulante? Porque estas monedas circulan por el valor facial, pero ya su propio valor intrínseco, lo que pesan en metal fino, vale muchísimo más. Y por ejemplo, un dólar de plata contiene 1 onza de plata, y la onza de plata no vale $1, vale 25, 26, y ni hablar con el oro. Y hoy las fluctuaciones son tan significativas como en el último cuarto de siglo del siglo XIX. Hoy sería absolutamente imposible, con estas grandes fluctuaciones, mantener la paridad entre una moneda de plata y una de oro. La máxima diferencia entre esta relación fue en el pico del año pasado, donde cayó un poco la plata y el oro subió mucho, y la relación llegó a 91. Entonces, la pretensión de la Unión Monetaria Latina de sostener en 15,5 a 1, yo creo que fue, como comentario personal, fue también parte del fracaso. Y ahora, para ilustrar, quería entrar un poco en el transporte, que siempre fue algo riesgoso, y por eso son necesarios contratos, seguros y mucha precaución. Y esto es lo que ilustrábamos al comienzo, cuando la flota minoica transportaba por el Mediterráneo Oriental los lingotes de cobre. Y llegamos, avanzando en el tiempo,
a otro problema del transporte. La plata de la región de Potosí, el oro del Perú, de Ecuador, llegaba con la flota de los mares del sur a Panamá. El oro de Colombia llegaba de Cartagena a Nombre de Dios o Portobelo. Pero para poder mandarlo a España tenían que hacer escala en La Habana y había que cruzar todo lo que venía desde los mares del sur hasta la costa atlántica. Carlos I ordena la construcción del camino de cruces para atravesar el Istmo y para poder comunicar los puertos del Atlántico con los del Pacífico. Pero el problema es que estaba en una región montañosa, con clima muy húmedo, muchas lluvias. El camino se pavimentó toscamente con las piedras que se podían sacar del lugar. Hacer esos 100 kilómetros con estos desniveles representaba un viaje de 7 días. Cuando llegaba a Panamá la flota de los mares del sur y llegaba la flota a Portobelo o a Nombre de Dios, se cruzaban las carretas que atravesaban este camino. Un día de lluvia era un problema. Entonces se buscó una alternativa para hacer el camino por la selva, descargar las carretas, transportar todo el material por el río Charles hasta el fuerte de San Lorenzo y de ahí por barco hasta Portobelo o Madre de Dios. El ferrocarril Trans-Panamá se termina recién en 1855, que fue construido por los americanos que tenían la intención de transportar por barco todo el oro que se extraía de la fiebre de California. ¿Por qué? Porque la Casa de Moneda estaba en Filadelfia y en Nueva Orleans. Estaban en la costa este. Entonces, la construcción del ferrocarril incentivó el comercio interoceánico. El canal recién es de 1914. Y acá yo invito a comparar lo que era antes y ahora. Un galeón grande como el Atocha o similares podían cargar 500 toneladas. Hoy un barco de la categoría Panamax puede cargar 65.000. Entonces, otra vez teníamos el esfuerzo del minero, el esfuerzo del acuñador y después también el esfuerzo de los transportistas, de los navegantes, porque este galeón, una vez que llegaba a La Habana y partía rumbo a Sevilla, tenía que atravesar todos los peligros de los piratas que estaban los piratas corsarios en la región del Caribe y en las islas, en las Azores y en Madeira. Y el comercio moderno es bastante similar, porque hoy requiere los contratos según convenciones de las Naciones Unidas, la Cámara de Comercio Internacional, y los contratos tienen todas cláusulas similares.
las condiciones de pago, el precio, los plazos, las fechas de disponibilidad, el tipo de embalaje y cómo se va a hacer todo el movimiento de la aduana por importación, carga y descarga, que son los Incoterms. Y estos son los términos que se utilizan ahora y seguramente ustedes van a conocer el más común, que es el FOB. El precio FOB, que es Free On Board, que el productor se encarga de poner el material, descargarlo dentro del barco, hacer el despacho de aduana y a partir de que el material está en el barco, se encarga el comprador. Los commodities se negocian a futuro y también está el precio spot, que es el precio en el momento. Y este precio spot es el que se usa para tener la disponibilidad inmediata de la mercadería. Y acá quería ilustrar un poco el transporte terrestre. Esta era la mejor tecnología en su momento, y llevar grandes volúmenes de oro era un problema por el peso. Es un material muy denso y un pequeño volumen pesa mucho. Entonces, una carreta muy cargada, en caminos de tierra, con piedras, con cualquier dificultad, podía romper un eje. Y si se llevaba en la parte alta, podía desestabilizar el vehículo. Tampoco se podían blindar estos carruajes, porque no tenía sentido si eran atacados en el medio de la nada. Y acá me gustó poder ilustrar en el lejano oeste este ejemplo. $2.000, 100 monedas de oro de $20, en ese momento era una fortuna. El famoso revólver de los Cowboys costaba $25. Y estas 100 monedas de oro de $20 pesaban menos de 3,5 kilos. Entonces se podía llevar esa fortuna en cualquier parte. Ya una cantidad mayor era otra cosa. Y es así también como surgen los cofres de seguridad, que estos eran los cofres que transportaban las flotas cuando volvían de América a Sevilla. Y esto es la actualidad. Las grandes cantidades de oro físico, se mueven en este tipo de barras. Son las barras de oro de buena entrega. Estas barras de oro de buena entrega tienen que estar confeccionadas, marcadas por empresas que son socios o adherentes de la London Bullion Market Association. Hay que ser socio de este club. ¿Por qué? Porque esta asociación estandariza y controla la calidad del material, los procesos y exige una cantidad mínima de procesamiento, que hoy es 1 millón de onzas. El que no llega a producir esa cantidad no puede asociarse. Y el que quiera asociarse tiene que instalar su planta de producción
con los estándares de la asociación y está supervisado durante 2 años. Después de esos 2 años, los supervisores de la asociación aprueban los procesos y recién ahí la nueva empresa adherente puede trabajar sola. Y dentro de los estándares que impone la asociación es el peso mínimo y máximo de estos lingotes. 350 a 420 onzas, en promedio son 12 kilos y medio. Y también están estandarizadas las dimensiones. ¿Por qué se estandarizan las dimensiones? Para adaptarlas a los tesoros. Y este tipo de lingote tiene una altura máxima, un largo máximo, y lo que es muy característico es un ancho superior y un ancho inferior. ¿Por qué tiene el perfil así, forma de trapecio? Para poder apilarlos. Como 12 kilos es bastante difícil de manejar a mano, siempre la parte más ancha se apoya hacia arriba, porque es lo que permite poder tomarlos. Y eso es lo que dificulta, el peso lo hace dificultosa la manipulación. Y lo que exige la asociación es tener identificada la fecha, la numeración del lingote, la marca de la planta que lo registró y el título de oro fino. El mínimo que se pide es 99,5%. Y esto es lo que yo quería aclarar, que Hollywood tiene sus peculiaridades bastante irreales. Abajo vemos un tesoro de estado con esta barra de oro de buena entrega que vimos que son de 12 kilos. Y la parte ancha del lingote tiene que estar para arriba. Para Hollywood, que son de plástico telgopor y de 1 kilo, está puesto hacia abajo. Y esta es una anécdota de la película, donde roban un tesoro de la Reserva Federal, que en el círculo son todas barras de estos lingotes de buena entrega de 12 kilos y medio, que hay en este estante hay 400 barras que la cargan con una maquinita de jardín que puede mover 300 kilos, 24 barras, y la usaban para cargar y llenar estos camiones de 20 toneladas, que tardarían días en cargar esa cantidad de lingotes. Y ahora vamos a contar un poco cómo es el transporte. La densidad del oro es 19,3, entonces 1 metro cúbico de oro pesaría 19 toneladas, y son más o menos 1.500 barras. Un camión blindado estándar no puede, con el blindaje que tiene, no puede, y el motor no puede mover más de 1 tonelada. Entonces, 1 tonelada en estas barras de oro sería una heladerita de camping. Y lo que se podría cargar son unas 80 barras. Ese sería el máximo para transportar con un camión de estas características. Y ahora volvemos a la gran dimensión, porque nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestra colección una moneda, y esta moneda estará acompañada con la de al lado, y nos perdemos un poco de la dimensión
que fue acuñar esa serie. Una sola moneda tiene 37, como esta, los 50 pesos, el centenario mexicano, tiene 37 gramos y medio de oro fino. Este año, 1945, fue un año muy particular. Se acuñaron más de 1 millón de estas monedas. Entonces, para acuñar esa serie de 1945, se necesitaron 37 toneladas y media de oro fino. Y en estas barras que acabamos de ver son 2.900 barras. Sería todo este sector de un estante, de un tesoro de Reserva Federal, Banco Central o Casa de Moneda. Esas son las dimensiones. Y ahora paso a otro ejemplo de una moneda también muy conocida que muchos seguramente tuvieron o tienen, que para mí es una serie emblemática, los 20 francos, los del Gallito. Se acuñaron entre 1899 y 1914. Cada una pesa 6,45 gramos de oro 900. En esos 15 años se emitieron 122.300.000 monedas. Traducido en oro fino, son casi 710 toneladas. Y para compararlo, la emisión de toda esta serie de 15 años, de 20 francos franceses, que en esa época circulaban, se necesitó la producción, un poco más de la producción total de Sudáfrica de 1985, cuando era lejos el primer productor mundial. Y en números de hoy, sería el doble de la producción china. Y estas 710 toneladas sería lo que produjeron las 6 empresas líderes en 2019. Y este es un gráfico que encontré de cómo fue creciendo la producción mundial de oro, global, no discriminado por país. Y si estamos hablando de comienzos del siglo XX, la producción rondaba entre 400 y 600 toneladas. Así que un año de la producción mundial de esta época tampoco alcanzaba para acuñar toda esta serie de los 20 francos. Y este es un ejemplo de un lingote del Atocha, de plata potosina, ensayada y quintada. Acá está el bocado donde se sacaba la muestra, y acá está la marca del pago del quinto. Y estas barras que llevaba el Atocha tenían un peso cercano a los 40 kilos. Con una barra de estas de 40 kilos se podían acuñar 1.450 reales de 8. Como habíamos mencionado al comienzo, en la década de 1620, en Potosí se acuñaron un promedio anual de 7 millones de reales de 8 por año. Eso representaba 4.800 de estas barras, unos 190 toneladas. Comparado con la mayor mina de plata que tenemos en Argentina, la de Cerro Vanguardia en Santa Cruz, con la producción anual de esta mina, podríamos haber acuñado solo el 60% de esos reales de 8. Hay otras
que son mucho más grandes. Peñasquito, con la producción de 2019, hubiera podido producir 7 por 4, 28 millones de reales de 8. Y para ilustrar un poco cómo es la minería actual, acá tengo unas fotos. Primero hay que pedir el cateo, hacer la exploración, identificar cuál es la mineralización, sacar muestras para ir calculando la ley y poder determinar las dimensiones del cuerpo mineralizado. Eso lo hace una empresa junior. Es un trabajo que puede llevar 3, 4 años, 5, a veces más, y en general estas empresas venden los proyectos a las líderes mundiales. ¿Por qué? Porque son las que pueden conseguir el financiamiento. Y acá es donde empieza la etapa de elegir el sistema con que se va a explotar, hacer el movimiento de tierra para descubrir el cuerpo mineralizado, realizar los diques para guardar los residuos, los diques de cola, las escombreras, hacer los piletones para la lixiviación, para tratar el mineral con la solución cianurada, preparar el estudio de impacto ambiental, elegir las técnicas para el procesamiento, y todo esto requiere una inversión enorme. En esta situación, hoy en San Juan, está el proyecto José María, que la inversión que van a realizar es de 3.100 millones de dólares. También hay que organizar, acá abajo vemos, esta es la foto de lo que va a ser el dique de cola. Estos son los piletones para la lixiviación. Acá se va a poner el material molido y se lo va a rociar con la solución cianurada. Desde acá está previsto los desbordes, el plan de contingencia. La solución cianurada es la que se bombea después a la planta de recuperación. Además hay que instalar los galpones para acopio de materiales, para instalar los molinos, las trituradoras, la planta de recuperación, los talleres, las viviendas, la central de energía, que es importantísimo, y después traer toda la maquinaria y el equipamiento. Acá está donde se muestra el paredón con los diques de cola, las distintas plantas de molienda, de trituración. Esto que se ve acá es la planta de recuperación de agua. Hoy casi todas las empresas tienen un plan de reciclado de agua muy importante. Por los costos, sobre todo para las empresas le conviene porque lo ahorran en costos sobre el canon de agua, y también causó muy buena impresión en los estudios de impacto ambiental. Y lo que vemos acá abajo, el combustible, que es otro de los factores críticos. Después se elige, una vez que se eligió la técnica de extracción a cielo abierto, hay que remover el material estéril y organizar el acceso de los camiones a la zona de producción. Acá están los equipos de perforación. Acá se ve todo el sector de las perforaciones, se cargan con los explosivos, se hace la voladura,
se cargan los camiones vuelcan el material en la planta de trituración. ¿Por qué? Porque cada planta va a trabajar con un tamaño de grano planificado para ese tipo de yacimiento. Después de la trituración viene la molienda, que es llegar al grado más fino, según la técnica, para obtener la máxima recuperación. Esta molienda son molinos de bolas, tienen más o menos 6 metros de diámetro y muelen un tamaño común de partículas 150 micrones. Después hay distintos procesos para eliminar azufre, esto es el autoclave, para neutralizar, y en las zonas donde hay mucha lluvia o mucha caída de nieve, el proceso de cianuración se hace en tanques adentro de una planta. La solución rica sería el cianuro de oro y plata, se recupera en una planta con un método, una técnica electrolítica, se hace circular corriente para que se deposite el oro y la plata. Esta pila lo que tiene es como si fueran en los panales de abeja, los marcos, con un alambre, y ahí se va depositando el oro y la plata, que es lo que se ve en esta foto, que el operario después lo desplaza con un chorro de agua a presión. Ese material, el oro y la plata recuperado, después se pone en moldes, es lo que se llama el jarabe, se pone en moldes para secarlo. Estos moldes van a un horno de secado para quitar la humedad. El objetivo es quitar la humedad, porque si este material se vuelca al horno de fundición, al vaporizarse el agua y expandirse el vapor, puede destruir los crisoles. Una vez secado el material y fundido en el horno, se vuelca en los moldes y ahí es donde sale el metal doré, que son estos lingotes. Suelen ser entre 20 y 50 kilos, con una cantidad variable de oro, plata, y puede ser que tenga minoritariamente cobre, zinc y algunos otros elementos. El metal doré se analiza, se marca y se controla los pesos. Y después este material es el que se manda a refinar. Realmente es un proceso muy difícil, largo, y desde que se comienza la exploración, pasan los 5 o 6 años hasta definir el proyecto. Después el desarrollo del plan de inversión puede llevar a otros 5 o 6 años hasta entrar en plena producción, y la vida útil de una mina ronda entre los 15 y los 20 años. Si es una zona muy rendidora y lo amerita, una vez que se acaba el proceso a cielo abierto, se puede continuar por 5 o 6 años más en galería. Y en este cuadro yo lo que quería mostrar es las dimensiones que se manejan. Una mina a cielo abierto promedio tiene un diámetro mayor de 2.000 a 4.000 metros y un diámetro menor entre 1.500 y 3.000. Una profundidad rentable es hasta los 400, 500 metros. A partir de ahí, ya el costo de esta producción supera el beneficio,
y se empieza a trabajar en profundidad en galería si las reservas realmente lo ameritan. Y como ejemplo, hoy yo traje la mina Grasberg, que en su momento fue la mayor productora de cobre. Cobre y oro. Esta mina está en Indonesia y tiene una ley de cobre de 1%. De oro es menor a un gramo, está alrededor de 0,8, 0,9. Y de plata sacan 4 o 5 gramos por tonelada. En 2009, que fue el pico de producción, produjo más de 600.000 toneladas de cobre. Estos cuerpos mineralizados son importantes por el volumen de cobre que tienen, y el oro y la plata vienen de Yapa. Y fíjense los volúmenes de Yapa que llegó, que fueron 2,5 millones de onzas de oro y 5,5 millones de onzas de plata. Vamos a comparar otra vez con la nuestra. Veladero, la mina más importante de plata, en 2019 produjo 10 veces menos que esta mina en su apogeo. Y entonces el rendimiento es global, y hay otros minerales que también se suelen recuperar, como molibdeno y manganeso. Y una vez que se está en el periodo de producción en baja, hay que desarrollar el plan de cierre, que hoy incluye, según el estudio de impacto ambiental que se aprueba después de la etapa de exploración, es el cierre para rehabilitar la región. Y las empresas deben hacer un plan de remediación y saneamiento con fondos ya disponibles, porque esto se realiza una vez que ya la mina dejó de ser negocio. Y si hay controles, se debería llegar a el periodo de fin de actividad, al cierre definitivo, dejando la mina integrada al medio ambiente. Si no hay controles o si no se obliga a las empresas a hacerlo, puede terminar muy mal. Con los diques de cola, todo lo que se ve acá en naranja es el famoso drenaje ácido, que es lo que depleta el oxígeno del agua, deja las aguas hiperácidas y que en algún momento pueden llegar a contaminar acuíferos, lagos, lagunas, ríos. Y para cerrar, vamos a datos de producción mundial. El año pasado se produjeron 3.200 toneladas de oro de mina. No estamos hablando del oro reciclado. El principal productor es China. Rusia y Australia siguen más o menos parejos. Estados Unidos, Canadá, Perú es uno de los grandes productores. Y Sudáfrica cada vez está quedando más relegado. Y hoy, ¿qué uso le damos al oro? El principal y mayoritario es para joyería, el 70%. 12% se usa para inversión. Inversión comprende los lingotes de oro fino, monedas y medallas. 11%
es el que se destina al sector público. El sector público es atesoramiento de bancos centrales y los tesoros del Estado. 5% es industria. Industria principalmente es computación, tecnología y aeroespacial. Y otros usos, 2%. Plata, se producen 26.000 toneladas por año. El principal productor lejos hoy es México. Perú y China también son importantes productores. Uso de la plata, 30% joyería, electrónica es lo que más se usa. Ahora hasta las fichas y los enchufes para la casa, hay marcas que hacen su propaganda porque tienen contacto de plata. Está en crecimiento la industria fotovoltaica y también es un importante consumidor de plata. Solo el 8% de la plata se destina a numismática, que en general son monedas y medallas. Y la plata tiene otros usos en diversas industrias. Y para completar, la producción de cobre, el último dato oficial es de 2018, se produjeron 20.600.000 toneladas de cobre por año. Y por lejos, Chile es el primer productor, Perú es el segundo y China es el tercero de los productores importantes. Y les agradezco a todos la paciencia por haberme escuchado